sepamos nosotros la razón de nuestra fe. Y aquí hay dos palabras que habla el apóstol Pedro que yo la quiero tomar: razón y fe. El razonamiento viene dado por una condición de análisis profundo sobre un tema. Se hace razonamiento, ¿ok? Y la fe es basada en eso que ese razonamiento propiamente dicho que he hecho ha concluido en. Para que nos entendamos con un ejemplo. Todos los días nos levantamos y vemos el sol, ¿de acuerdo? Sentimos el viento en nuestros rostros, ¿cierto? Respiramos. Gloria a Dios. Entonces, todas estas cosas que nosotros sentimos, no es porque sí. El salmista dijo que el firmamento anuncia, ¿qué cosa? ¿Y nosotros creemos eso? Sí, pero eso hay que creerlo porque está en la Biblia. Yo lo creo solamente por el hecho de que está en la Biblia. Pero alguien pudiera pedirme a mí razón de mi fe. ¿Y por qué tú dices eso? Vamos a ver. Mire esto. Usted sabe que 0 es la unidad más pequeña en términos matemáticos o de existencia. El 0 es un número 0. Eso es un número. Entonces, nosotros vemos el sol, pero mire algo. Todo está alineado de la siguiente manera: en que si el sol tuviera 0.000 y a esos 0 añádale 37 0 para allá, 1. ¿Me entendió? 0.0000001 kilómetros de distancia de donde está la vida en el planeta fuera imposible. Entonces yo pregunto, ¿eso no responde a un diseño de un creador inteligente que lo puso ahí a esa distancia? Esa es razón de fe. Y a quien quiera razón de nuestra fe, demos razón de nuestra fe. Mis ojos vieron mi embrión. Eso yo lo creo porque está en la Biblia. Y yo doy razón de mi fe por eso. Pero estamos en Judas. Y a mí me llama la atención mucho la portada. Vaya a la portada, mire la portada. Mire la portada. Que ahí se ve una cosa simple. Se ve que dice Judas, dice que luchando por la genuina fe cristiana. Y luego entonces se ve que se lee claro Jesús. Hermano Remo, ¿usted lo está viendo? No, usted no la está viendo ahora, pero bueno, ahí dice Jesús, la portada, mire la portada esa, dice Jesús. Oh, pero eso no apareció ahí. Según lo que yo veo de la portada, lo que yo leo de la portada, eso no apareció ahí. Hay una gente fajado con un cincel escribiendo sobre la piedra Jesús. Parece simple, pero no lo es. Porque se necesita trabajo arduo y sacrificio para implantar a Jesús. Trabajo para implantar a Jesús. Y hoy más que nunca debemos hacer trabajo para que prevalezca Jesús. Y para que prevalezca así intencionalmente, escrito sobre piedra, para que no se borre, como está el nombre de Jesús escrito en su corazón y en el mío, en piedra. No hay tinta que borre a Jesús del corazón nuestro. Wow, qué bueno es Dios. Dios es maravilloso. Y entonces, bien, le decía que sí, voy a apoyarme con la anuencia de todos los maestros que van a dar su primera lección
el próximo martes, quiero apoyarme en términos bíblicos en este texto de Primera de Pedro 3:15. Dice así, está ahí en la primera lección ese texto. Leemos en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza. ¿Y qué hay? Razón de la esperanza que hay en vosotros. Esto tiene un nombre, de esos nombres sofisticados que la gente que van al instituto se aprenden. ¿Verdad? La apologética, la defensa del evangelio, defender el evangelio. Nosotros creemos en eso, pero yo creo también que Dios es bueno y que Él ha provisto un camino para la salvación y que Dios es todopoderoso, hermano. Nosotros lo que tenemos que hacer es predicar el evangelio de salvación. Eso es todo lo que debemos hacer, predicar el evangelio de salvación. Vamos a entrar entonces, digamos como que en lleno, en esta epístola. Es importante decir que iniciando con Judas, la carta o la epístola se ve la luz o se escribe entre el año 65 y el año 80 después de Cristo. Esto porque no hay, digamos, como que una certeza del año en el que se escribió, pero sí se sabe por los hechos que debió ser entre esos años, entre el año 65 y el año 80 después de Cristo. El autor se identifica como Judas, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que Judas era un nombre popular. Judas es como decir ahora Juan o decir Luis. Oiga, vamos a ver, ¿cuántos Juan hay aquí? Juan, que se llamen Juan. Uno. Oh, wow, hay un solo Juan. Bien, estamos nosotros reservados. Juan. ¿Y cuántos Luis hay? Luis. Allá veo un Luis. ¿Y cuánta María hay? María, ¿cuánta María? Aunque sea de segundo nombre, hay muchas, hay muchas Marías, Ahora, yo lo que sé que si yo pregunto que cuántos Lucas hay, tocayo, que usted no haya venido hoy, yo sé que hay dos, sí, yo tengo un tocayo. Lo que quiero decir es que Judas era un nombre popular, era un nombre muy común. Y hay varios Judas. Está Judas Tadeo, que era apóstol, ¿verdad? Pero también está Judas Iscariote, que vendió al maestro, ¿verdad? Y podemos hablar de un Judas que habla Gamaliel, cuando está dando su discurso y está defendiendo a los apóstoles y dice, miren, dejen a esas personas tranquilas, porque si lo que ellos hacen no es de Dios, eso no va a prosperar. Recuérdense de Judas el Galileo, que llevaba consigo mucho pueblo, sin embargo murió. Entonces ahí hay otro Judas. Pero ¿quién es este Judas? Este Judas es un Judas que no quiere escudarse en la fama. Esto no se trata de nosotros, Esto se trata del Señor.
Así es que nosotros estamos trabajando, como dice esa portada, con un cincel, pero nosotros sabemos que si Cristo no ha venido, cuando nosotros nos muramos, el tabernáculo seguirá en pie, porque la obra no es de Gustavo, la obra es de Jesús. Esta obra la plantó el Señor aquí. Yo creo en eso, hermano. Por lo tanto, yo veo como un honor y un privilegio servir al Señor ahora en esta obra. Porque para este tiempo, como le dijeron a la jovencita, el Señor nos puso aquí. Gloria a Dios. Entonces, esta carta, que pueden tener, digamos, esa similitud. Como la mayor parte de Judas tiene su paralelo en segunda de Pedro, se hace obvia la existencia de algún vínculo, ¿verdad? Hay algún vínculo de interdependencia entre ambas. Si bien es cierto que tienen varias cosas que van unidas, bueno, hay cosas en las que cada quien aborda su temática. Si Judas fue escrita antes de segunda de Pedro, ello debe haber ocurrido en una fecha tan temprana como el 65. Por eso decía que entre el 65 y el 80. Si fue escrita después de segunda de Pedro, bueno, pues entonces fue en el año 80. Yo quiero, mi hermana Marisa Félix, la hermana Marisa, sí, cuando ella pueda, que se acerque. Entonces, Judas tiene el propósito. ¿Cuál es el trasfondo del libro de Judas? ¿Por qué Judas escribe? De hecho, nos vamos a encontrar con que él mismo dice: yo hace tiempo que, en buen dominicano, voy a parafrasear, ¿es que se dice eso, verdad? Voy a parafrasear. Él dice: hace tiempo que yo estaba loco por escribirle. Él no dice así, hermano, dice: deseaba escribir desde hace tiempo. Estoy parafraseando en dominicano. Hace lo loco que yo estaba por escribir. O sea que hace un buen tiempo. Marisa, aquí en el reloj, en ese reloj que está ahí, más o menos digamos que 7:30, ¿verdad? Digamos, más o menos, ¿verdad? Sí, menos 20. No sigan hablando porque me están rebajando de 5. Ya vete, Marisa. Muy bien. Entonces, él quería escribir. ¿Qué era lo que pasaba? No hay una definición exacta, como por ejemplo, digamos, que Pablo le escribió el libro de Gálatas, ¿verdad? A los hermanos de Galacia, ¿verdad? Y también le escribió tesalonicenses, a los de Tesalónica, ¿verdad? Y escribió Filemón para una persona específica, ¿verdad? Y escribió Filipenses para los hermanos de Filipo, ¿verdad? Y así sucesivamente. Esta era una carta que digamos que tiene un propósito general, pero sí fue dirigida de manera específica. No sé si logro transmitir lo que quiero. Ok, sí había un problema, lo que no dice a quién se le mandó. Es como sucede a veces en la casa, que hay uno de los muchachos que está como medio rebelde y el papá generalizando dice: cuando yo lo agarre a ustedes, pero él sabe a quién es que va a agarrar. Cuando yo lo agarre a ustedes, papá tenía una frase muy buena para eso. Yo nunca supe qué significaba, pero era muy buena. Él decía: dejen su brin-bran. Yo nunca supe que fuera un brin-bran, pero yo sé que él lo decía cuando estábamos como muy revoltosos. Entonces, en la carta va como así. Se sabe a quién es, está dirigida por un problema específico. Judas tiene el propósito de alertar con urgencia a una comunidad desconocida de cristianos sobre el peligro de los falsos maestros. Y aquí yo tengo que reconocer algo, hermano. Yo tengo que reconocer que yo soy parte interesada al hablar de Judas. Soy parte interesada al hablar de Judas. ¿Por qué? Porque mire, de alguna manera yo concuerdo con el lenguaje de Judas. Sí, hermano, sí. Yo pienso que había una situación
que estaba sucediendo y que se había tratado de cierta manera, porque él dice que hacía tiempo que él quería escribir. Significa entonces, hermano, que se habían hecho como algunas cosas, alguna gestión, alguna diligencia, algunos approach, algunas reuniones, se habían hecho algunas cosas y como que las cosas no estaban progresando al nivel que se esperaba y él quería escribir, y entonces cuando escribió. Hay muchas cosas fuertes en el lenguaje de Judas, pero óigame, una gota comienza a caer en una piedra y le hace un hoyo, hermano. A veces se cuenta que un político dominicano que hablaba, era un filósofo, toda una especie de un filósofo, una persona, bueno, un gran intelectual, pero a veces se incomodaba y daba duro en la mesa. Sí, porque a veces, hermano, a veces hay que decir, pero ven acá, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a arreglar cuenta que las cosas no son así. Sí, hermano, sí. Yo estoy seguro, yo lo sé, Emma, mire, el tiempo me ha llevado a entender que un pastor, cualquiera que sea, no quiere ponerle una disciplina a ninguno de sus miembros. De querer, no quiere. Ustedes saben por qué lo hace y lo disciplina y lo llama y lo jala, atendiendo al mismo amor que siente por esa persona. Por eso yo lo digo ahora con 47. Si usted le pregunta a Lucas de 20. ¿Usted me entiende, hermano? Pero entonces, porque es que hay veces, hermano, que hay que pararse. Judas se paró. Judas se para a abordar el problema. Entonces, claro, dice, estos supuestos líderes serían gente sensual. Y aquí cuando se habla de la sensualidad, tiene que ver con los sentidos. Con los sentidos que incluye también no solamente la parte sensual que puede llegar a ser erótica y que va a finalizar con la parte sexual. No solamente eso, sino que eran personas que eran amantes de los sentidos. Mire, hermano, si usted se lleva de sus sentidos, los sentidos hoy están causando serios problemas. Los sentidos. Nosotros tenemos nuestra mente, cuerpo y pensamiento sujeto a Cristo Jesús en la cruz. Si no, no podemos servirles. Porque si usted se lleva de lo que sus ojos ven, o de lo que su cuerpo siente, y esto tiene una propaganda fuerte, porque ¿qué se dice hoy? ¿Qué se dice? Haz como sienta tu corazón. Oye, eso se oye lindo, ay, sí, sobre todo en el amor, ¿verdad? Es lo que te diga el corazón. Hazle caso a tu corazón. Hazle caso a tu corazón. Engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. El corazón. Entonces, eran gente sensuales que iban atendiendo a lo que la carne le decía, a lo que ellos miraban, a lo que sus ojos le decían, al tanto por ciento, al yo creo que es, y entonces los aspectos espirituales de herramienta que tiene la iglesia como la oración y consultar al Espíritu Santo en la oración, como bien hacían los apóstoles. Entonces, esos elementos estaban digamos que pasado de moda o desfasado, tan pronto como en el siglo I, tan pronto como en el 65 o 80 después de Cristo. Satanás es malo.
Porque nosotros decimos mucho aquí que Dios es bueno, ¿verdad? Sí, Dios es bueno. Y lo otro es que Satanás es malo. Te puede hacer ver algo malo como si fuera bueno. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios quiere salvarte y Satanás quiere destruir nuestras almas. Mira, Satanás quiere que tú y yo vayamos al infierno. Suena duro, ¿verdad? Sí, eso es lo que él quiere. Y para lograr eso va a hacer todo lo que sea necesario. Entonces, en este punto, con la anuencia de los maestros nuevamente, yo quiero abordar el punto 2 del material que está en la clase brevemente, solamente porque ahí hay unos elementos bastante interesantes que nosotros deberíamos abordar, porque lo veo que es nodal para los fines y son muy motivadores del por qué se escribe la carta. Entonces, lo quiero abordar. Entonces, vamos a ver. ¿Qué dice el punto 2? Dice, el motivo de la epístola. Y entonces, ya ahí habla un poco de la fecha. Y el punto 1 dice, el gnosticismo, y trata todo esto acerca del gnosticismo. Lo que fomentaban esta enseñanza se presentaban como los únicos que tenían una visión perfecta de Dios. El gnosticismo. Pero entonces, a mí me llama la atención, el gnosticismo, ¿qué es? Es un término que se utiliza para hacer referencia a un grupo de ideas. Oiga bien, escuche esto, hermano. Es un término que se utiliza para hacer referencia a un grupo de ideas y sistemas religiosos que existieron entre el siglo I y siglo II después de Cristo. Pero déjeme decirle algo ahí en ese punto. El gnosticismo está de moda. Y la iglesia no se mueve por el gnosticismo. Vamos a seguir leyendo. La iglesia se mueve como se ha movido desde el siglo I hasta la fecha. La iglesia se ha movido siempre con el esquema de la dirección de Dios. Es el esquema de la dirección de Dios. Y eso, hermano, esas palabras que parecen simples, debe de hacernos sentir a nosotros una seguridad muy grande. ¿Sabe por qué? Porque en el siglo I había un gobernante que se llamaba Nerón, que era malo. Su propia madre tuvo consecuencias, aunque ella misma había conspirado para que él llegara. Él era malo y él persiguió a la iglesia del siglo I. Y la iglesia del siglo I era un grupo de hermanos, y nosotros somos millones de hermanos con el mismo Dios de la iglesia del siglo I. Y si el imperio romano no pudo con la iglesia, nadie va a poder con la iglesia de Cristo, porque su poder radica en el creador del universo. Por eso nadie va a detener la obra de Dios en la tierra hasta que Él venga, y que lo sepa el mundo entero, que nadie va a detener la iglesia de Cristo. Nadie. Así es que, aunque el gnosticismo, hay una nueva ola gnóstica, no importa. Y sabemos que hay una cosa que se llama explosión, que es la ruptura fuera de.
eso puede causar un daño. Lo que es peor es la implosión. Eso es muy peligroso. Porque la implosión significa que es de adentro para afuera. Aquí había un tema de implosión. Esto es a una iglesia que él le está, no es a lo de afuera que él le está diciendo sensuales. Ojo, los de allá afuera son sensualísimos. Eso están allá afuera. Ojo aquí, hermano, ojo ahí. Entonces, a grandes rasgos, los sistemas se agrupan dentro del gnosticismo. Proponen que todo lo que existe en el mundo material está creado por un Dios que fija una chispa divina dentro del cuerpo humano. Oiga lo que dice el gnosticismo. Hay un Dios que creó todo. ¿Eso es verdad o es mentira? ¿Eso es verdad? Entonces tú presta atención. Cuando te dicen eso, tú presta atención. Que creó todo, pero al crear al humano, le puso entonces una chispa divina. O sea que nosotros tenemos un Dios adentro. Eso sería, me van a disculpar porque voy a hacer un poco de burla ahora, pero eso sería como un diosito para los fines de los gnósticos, ¿verdad? Dentro de uno, un Dios pequeño dentro. Una chispita divina, allá esa chispa ahí. Pero ¿qué pasa? Que a través del conocimiento, ¿el conocimiento de quién? De mí mismo. Yo quiero, si usted no, yo quiero que me digan si ustedes no han escuchado esto. Conócete. Despierta dentro de ti todo ese potencial que hay. Tú eres capaz de todas las cosas. Cuando te propones algo, simplemente lo va a... Y yo pregunto, ¿es malo alcanzar cosas? Pero yo no puedo venir aquí a decirle a ustedes, hermano, miren, los planes que ustedes tienen, olvídense de eso, que eso no se va a cumplir. Te va a decir, pero hermano Lucas, por favor, yo tengo una Biblia que me dice que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. ¿Pero en quién? No es con fuerza. Pero entonces eso se alienta dentro de ti. Y ya de quien tú tienes que buscar el conocimiento es de ti mismo. Lucas, tu potencial. Tú eres inmenso, tú eres grande. Tú tienes ese potencial dentro de ti y tú tienes a Dios. Tú eres una especie de semidios. Tú eres, y entonces este conocimiento de Dios y conocimiento de mí mismo. Y yo me voy llenando. ¿Ustedes saben de quién yo me voy llenando? Yo me voy llenando de mí mismo. Y eso es lo que se llama, cuando yo muero, entonces mi alma, cuando yo alcancé ese nivel tan grande de conocimiento y de sabiduría, mi alma se libera de mí. Y como se libera de mí, entonces yo soy un iluminado. Soy capaz de todas las cosas. Ya no necesito cuerpo, porque estoy a un nivel tan alto que ya yo soy un espíritu. ¿Ustedes saben lo que ellos querían decir? Que lo que pasó con Jesús, eso fue lo que hizo Jesús. Que Jesús, en realidad, lo que hizo fue descubrir eso de él. Entonces Jesús deja de ser Dios. Pero hay un problema. Que Jesús es Dios. Juan 1:14. ¿Qué dice? Y el verbo, ¿qué pasó con el verbo? Y después que se hizo carne, ¿qué hizo? Y después que habitó entre nosotros, ¿qué nos enseñó? Su gloria como. Ese es Dios. Jesús es Dios. Jesús no es ningún iluminado, ni un poeta, ni un profeta, ni un superior. No, Jesús es Dios. Y Él nos dijo, yo he resucitado como la primicia, porque ustedes también resucitarán en un cuerpo glorificado. Eso sí es verdad. Pasa que se meten unas cosas, y el hombre y la mujer, cuando hablo del hombre es el hombre y la mujer, ustedes saben, ¿verdad? Porque no vamos a estar aquí en la iglesia de que todas y todos, ¿verdad?
Cuando decimos todos, es el conjunto de lo que estamos aquí, somos todos, ¿verdad? Pues no vamos a poner todas y todos. Yo que tengo pocos minutos y entonces, ustedes saben, mi hermano, nosotros tenemos la promesa de que vamos a resucitar, pero esto es un problema. Eso no podía quedarse así. Porque si nosotros no creemos cómo fue que Jesús, eso es nodal, el apóstol Pablo habla de eso de manera nodal. Y Judas lo ve ahí. Judas lo ve y lo ataca. ¿Cuáles son los puntos? Yo traje 5 puntos que el gnosticismo, el neognosticismo, que va a la par con el gnosticismo que ataca a Judas, ¿verdad? Dice, su carácter iniciativo, por el cual cierta doctrina secreta del Cristo ungido, del Cristo o el ungido, estaban destinadas a ser reveladas a una élite de iniciados. Es decir, Cristo no es para todos. No. Eso que Cristo hizo, eso no es para todos. Oiga lo que practica el gnosticismo, Cristo no es para todos, es para un grupo. Para el grupo que alcance ese nivel de conocimiento, ese nivel de sabiduría y de conocimiento interno que lo va a elevar al nivel de un iniciado. Y ese nivel de iniciación, entonces sí le muestra a Cristo. Cristo murió. ¿Ustedes saben por quién? Por todos nosotros. Y esa es una verdad universal. Cristo murió por cada uno de los hombres. Entonces, a mí me llama mucho esto la atención. Porque ahora hay una corriente que dice, no es que yo no soy ateo, no, yo creo que hay, dicen, yo creo que hay algo allá arriba. Yo lo que soy es agnóstico. Yo no creo en un Dios que dirige los destinos, ni nada de eso. Yo creo en lo que la ciencia, oiga, yo creo en lo que la ciencia es capaz de demostrar. ¿Usted ve cómo es? Eso se llama neognosticismo. Hay gente cuyo Dios, ¿usted sabe qué? La tecnología, de verdad, que sirven a la tecnología. Y ahí hay rasgos de ese gnosticismo, claro, no interno, no dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. Pero es una llama. Es una llama. 2. El mismo conocimiento de las verdades trascendentes producía la salvación. Es decir, no es a través de Cristo que uno se salva, no es a través de Cristo. Es que cuando tú adquieres conocimiento, ese mismo conocimiento entonces hace que tú te salves. Mentira del diablo. Y conoceréis la verdad, y la verdad que os hará libres. Y Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por este camino. Es Jesús que nos garantiza la salvación. Creer en Jesús. ¿Cuántos creen en Jesús? Esa es la garantía de tu salvación. Esa es la garantía de la salvación mía. No es ningún gnosticismo. No es una iluminación. 3. Un carácter dualista. ¿Qué significa esto? Lo vamos a ver. Por el cual se hacía una escisión tajante entre la materia y el espíritu. Es decir, nosotros éramos dualistas, o sea, no estábamos ligados alma, cuerpo y espíritu, como dice la palabra. Nosotros, el ser, alma, dice, y todo nuestro ¿qué?
es todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Significa que estamos entremezclados. Ah, no, ellos decían que no, que la materia era materia y que eso quedaba ahí. Y que ¿ustedes se acuerdan de la chispita que le hablé al inicio? Y que esa chispa que teníamos dentro era lo que realmente nos impulsaba. No, nosotros estamos construidos como Dios nos hizo, de la forma en que dice la palabra de Dios. Y eso está científicamente hasta comprobado. Está hasta comprobado científicamente. No porque la ciencia sea lo que comprueba la Biblia, ojo ahí. La Biblia es la Biblia y es la palabra de Dios y está por encima de todas las cosas. Cuando se estaba discutiendo de que si la tierra era cuadrada o plana, ya hacía tiempo que se había dicho la redondez de la tierra, el círculo de la tierra. Ya hacía tiempo que se había dicho eso. Porque es que fue Él que la creó. Él la creó. O sea que yo no tengo que creer ciencia para luego confirmar con Biblia. Al contrario, yo creo Biblia y dejo que la ciencia se dé cuenta. Créele a Dios. Cree que lo que Él dice es verdad. La palabra de Dios es verdad. Entonces, 4. Peculiares enseñanzas sobre la divinidad. Una enseñanza bastante rara, el gnosticismo. Estamos hablando de lo que genera que Judas diga, pero vengan acá. No voy a decir lo otro. Pero vengan acá, individuos. ¿Qué es lo que está pasando? Él le dice palabras muy fuertes y lo vamos a ver por ahí más adelante. A mí la que siempre me ha llamado la atención es que él usa una palabra, él usa, ¿cómo se llama esto? Una figura. Él usa una figura y le dice le dice árboles otoñales. Wow, qué palabra. Árbol otoñal. Mire, ¿tú sabes lo que pasa con un árbol otoñal? Aquí nosotros no lo vemos mucho. Pero los que han tenido la oportunidad de viajar, que han visto cómo esos árboles se pelan peladitos sin una hoja, en otoño se le cae todo. ¿Y usted sabe lo que es un árbol otoñal? No hay fruto tampoco. Un árbol otoñal es aquel que ni tiene hoja ni tiene fruto. Lo que es una cosa ahí puesta. Nosotros tenemos que cuidar que nuestra vida delante del Señor lleve frutos. Nosotros tenemos que ser como aquel plantado junto a corriente de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Entonces, estas eran las cosas que se estaban dando. Entonces, peculiares enseñanzas sobre la divinidad. Entre estas se encontraba la de que todo espíritu era divino, incluyendo la parte espiritual del hombre, el alma. El alma es divina. No hay infierno para mí. Porque si, vamos a ver, vamos a ponerlo en la lógica del gnosticismo. Si el cuerpo es materia, significa que cuando yo muera, ya, el cuerpo ya es materia, ¿verdad? Ya se quedó ahí. Y entonces, el alma es divina, pues entonces, yo me acabo de liberar y me voy para el cielo. O sea, significa que la lógica del infierno queda como descartada. Miren, todo el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Usted oye, y esta es la muerte segunda. Ya no hay más. Ya no hay más. Entonces, 5. Establecimiento de jerarquías humanas.
Hermano, qué triste que yo no vea a una persona de carne y hueso como mi igual. No importa raza, no importa color, no importa religión, no importa nacionalidad, no importa. Porque ahí donde está, ahí el problema principalmente de toda esta nueva ola traída por los pelos y puesta socialmente, por grupos que saben lo que están haciendo muy bien, y saben por qué lo están haciendo ahora, y saben lo que persiguen, ellos saben. Y tienen a un grupo envuelto ahí en este dilema de si los homosexuales, los no homosexuales, la mujer levantándola contra el hombre levantándolo en contra de la mujer también. Y también entonces están las lesbianas, están los homosexuales, están los que son ni lesbianas ni homosexuales, ni tampoco son heterosexuales, sino que son asigún, y están entonces todos esos grupos. ¿Sabe cuál es el problema? Sí, de todo. ¿Usted sabe cuál es el problema con esto? Yo me creo superior a un homosexual. Yo, Lucas Mercedes, no. Yo no me creo superior a un homosexual. Un homosexual tiene los mismos derechos que yo. ¿Quién se lo niega? Yo pregunto, si un homosexual va a buscar un certificado médico a algún lugar, ¿se lo niegan? Si va a buscar su cédula que se le perdió, ¿se le niega? ¿Se le niega servicio en alguna clínica aquí porque es homosexual o porque es lesbiana? No. Usted sabe qué es lo que pasa. Que esto es un plan diabólico para llevar a cabo un plan mayor. Y mucha gente cree que cuando uno habla de estas cosas, piensa que uno está hablando de teorías conspirativas. Lo que pasa, hermano, miren, que hay una cosa que se llama Biblia, que contiene la palabra de Dios, que esa cosa que se llama Biblia y que contiene la palabra de Dios se va a cumplir. Eso que está ahí se va a cumplir. Y nosotros levantamos nuestras manos y decimos: ven, Señor Jesús. El Espíritu y la novia dice: ven, Señor Jesús. Judas lo vio en el siglo I y se alertó. Se alertó. Y esto no podía ser. Entonces, el contenido de la epístola comienza y finaliza con una declaración sobre la gracia de Dios en favor de los creyentes. O sea, haciendo énfasis en la preservación divina. Pero los cristianos deben contender ardientemente por la fe. En el versículo 3 se ve esto. Sobre sus responsabilidades se habla con más extensión en el versículo 20 y 23 de Judas. Recuerden que cuando estamos hablando de Judas no decimos capítulo 1 versículo tal, porque Judas es un solo. Entonces, cada vez que hay una cita bíblica, de lo que se habla es de los versículos, el 20 y el 23. A través de una serie de exhortaciones prácticas, al hacer un balance de la carta, se revela, especialmente a la luz de una serie de analogías con el Antiguo Testamento, la secreta presencia en el seno de la comunidad de falsos maestros que buscaban destruir la fe del pueblo de Dios. Hay muchas cosas que van a querer destruir tu fe. Hay muchas cosas internas o externas que van a querer destruir. Interna, dije, o externa, que van a querer destruir nuestra fe. Tu fe, mi fe, la fe de nosotros, cada día
cada día está puesta a prueba. Por eso es que el cristiano sabe que no habla todas las conversaciones. Por eso es que el cristiano sabe que no hace todos los negocios. Por eso es que el cristiano sabe que no trabaja en todas las empresas. Porque nuestra fe para nosotros es superior a cualquier cosa terrenal que pueda haber en este mundo. Y nosotros sabemos bien cuál es la esperanza futura que nosotros tenemos en Cristo Jesús. No es que seamos uno conformista, porque ahora hay un filósofo, ¿verdad? Un filósofo importante que en estos días lo llamaron a propósito de la visita de Agustín Laje. A él lo llamaron para hacerle también un live, ¿verdad? Una cosa de esta, a propósito del debate que hubo y demás. Él lo llamaron. Yo hace unos meses que había escuchado acerca de él y quería leerlo, porque él salió con una cosa que a mí que yo mismo dije, pero ¿y qué tú quieres? Oye lo que plantea Chomsky, Noam Chomsky. ¿Qué plantea Chomsky? Chomsky plantea que uno de los problemas de este mundo es que hay muchos cristianos. Ojo ahí, ojo. Y él dice que debe de haber cristianos alrededor de 1.200 millones alrededor del mundo. Ahora es una población importante de cristianos. Cristiano significa a todo el que cree en Cristo, que bien, no estamos hablando de protestantes, sino todos los cristianos. Ahora deben haber como 1.200 millones. Y que entonces esta gente no le preocupan los problemas de la humanidad. Y como no le preocupan los problemas de la humanidad, porque ellos tienen una esperanza en que en algún día van a ser levantados de este mundo, ellos ven los problemas sociales de lado y no le prestan atención. Y entonces, como no le hacen mucha presión a los gobiernos por políticas sociales, los cristianos son un problema. ¿Usted sabía que íbamos por ahí? Vamos por ahí. Entonces yo tengo un mensaje para Noam Chomsky, a propósito que me están grabando. No. Sí. Tal vez, uno nunca sabe si esto le llega a Noam Chomsky. Yo no lo voy a decir en inglés, pero cuando él diga Noam Chomsky, que estoy hablando mucho de él, tal vez busque un traductor. Noam Chomsky, haz lo que tú quieras. Nuestra esperanza está puesta en Cristo Jesús. Tú puedes tirarte ahí, Chomsky. Nosotros no vamos a dejar de creer en Cristo y de mantener nuestra esperanza firme en Él. Por una razón muy sencilla. Por cómo cierra Judas. Por eso, Judas dice: y a aquel que es poderoso, y cuando hablo de poderoso es dunani, poder para hacer, tener poder. La palabra combina con poder y voluntad, fuerza inherente, es una fuerza que de él y acción. Vuelvo y leo: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria y con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Por eso amo a Dios, creo en Dios, creo su palabra, combatiré por mi fe y que viva Cristo. Que Dios le bendiga, hermano. Dele un aplauso fuerte a Dios. A Dios. El Tabernáculo en Acción. Cada viernes a las 5 de la tarde por Bendición 95.1 FM, escucha el programa El Tabernáculo en Acción. Entra a nuestro canal de YouTube, Pastor Gustavo Casado Tabernáculo. Suscríbete y dale a la campanita para que disfrutes los viernes a las 5 de la tarde la repetición del culto dominical, los martes a las 8 de la noche, un repaso de escuela bíblica, todos los días a las 6 de la mañana, el matutino pastoral.